Bueno, entonces hoy vamos a tomar el tema acerca de cómo es que el reino de los cielos se ha acercado. Estamos continuando con este tema y hoy quiero hablar de el fundamento del terreno adecuado, porque Jesús habló de fundamentos para el reino y hoy vamos a hablar del fundamento del terreno adecuado para sembrar lógicamente. Analizamos que el reino de los cielos se acercó a la tierra y lo entendimos como un proceso mediante el cual nuestro Creador se reveló en su máxima expresión al hombre en la persona del Mesías, Yeshua HaMashiach, el ungido. Y un aspecto vital del hecho de que Cristo trajo la máxima revelación de Dios al hombre es que Cristo establece una relación sostenible entre el Señor y el hombre. Mejor dicho, más que establecer una relación sostenible, restablece esa relación que se perdió tras la caída del Edén, de lo cual nos hablaron en la Santa Cena. Allí en ese evento, la raza humana fue destituida de la presencia del Dios eterno. Ahora, Jesucristo define unas normas para que nuestra relación con el Creador fluya sin tropiezos. A esas reglas para vivir el reino de Dios en la tierra las llamaremos los fundamentos del reino. Y nos proponemos escudriñar uno de esos fundamentos, al que, como dije, lo llamaremos el fundamento del terreno adecuado. Vamos a leer ahora sí en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9 inicialmente. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, gracias por esta palabra, que es viva y es eficaz. Habla a nuestro espíritu y abre nuestro entendimiento por tu espíritu para recibirla y honrar tu palabra en una obediencia que, aunque no es suficiente, es debida, nos corresponde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor y hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, nosotros, cada uno, seguramente esperamos ver crecer frutos de abundancia en nuestra fe. Mire, todos los hijos de Dios, aunque seamos rebeldes, aunque voluntariamente nos guste estar haciendo cosas que no corresponden, en el fondo tenemos, como dijo Jesús, un espíritu que está dispuesto. Lo que pasa es que esa carne débil nos ala más de la cuenta. Y en ese espíritu dispuesto queremos crecer. Por eso cuando vemos a alguien que tiene una vida que consideramos bien espiritual, decimos: yo quisiera ser como él o como ella. Y especialmente en lo que tiene que ver con experimentar en nuestra vida el resultado de las promesas de Dios, porque eso sí nos gusta. Saber que Él promete y que nos da, eso nos gusta y queremos ver esos resultados. Queremos ser bendecidos. Pero muchas veces nos sentimos frustrados porque vemos a otros surgir y seguir adelante, mientras algunos nos sentimos rezagados. Entonces flaqueamos en la fe. Pero vemos en este pasaje que leímos que los frutos en el reino de Dios
no dependen de la semilla esparcida, no dependen del sembrador, sino del terreno donde se deposita la semilla. Lo que dio el resultado fue el terreno. Esto tal vez ayude a entender la situación a nosotros cuando nos sentimos frustrados. Es decir, comprendiendo que el secreto es el terreno, tal vez nos enfocamos mucho más fácil a dónde debemos apuntar para solucionar las dificultades que nos llevan a la frustración. Jesucristo describe 4 tipos de terrenos que condicionan el fruto en un proceso donde hay siembra y hay cosecha. Y asegura que así ocurre en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Veamos entonces esos 4 tipos de terreno. En primer lugar dice el versículo que leímos, el texto que leímos, que parte de la semilla cayó junto al camino. Y más adelante, en el mismo capítulo 13, en este caso versículos 18 y 19, él comienza a explicar qué significan esos 4 terrenos. Así que vamos a leer versículos 18 y 19. Le dice a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron cuál era el significado, les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el primer terreno que encontramos aquí es junto al camino, el terreno que está junto al camino. Y en este caso la semilla que cayó junto al camino. Junto al camino. ¿Cómo es un terreno sobre el camino? Imaginemos un poquito, recordemos los que conocemos el campo. ¿Cómo es un terreno que está al lado del camino, sobre el camino? Primero, es un lugar muy visible, ¿cierto? Cualquiera que pasa ve lo que hay al lado del camino. Y por eso la semilla es fácil de hallarla, y en este caso por quienes se la comen, las aves. Segundo, también es un lugar donde la tierra es mucho más dura. ¿Por qué? Porque quienes pasan por el camino la pisotean y entonces la tierra se hace dura. La semilla que cae junto al camino no penetra el suelo, hermanos, no se oculta, y como es tan visible, vienen las aves y se la comen, porque es el alimento de las aves. Ahora, la semilla del evangelio no penetra en un corazón endurecido. Y estoy hablando de hijos de Dios que no comprenden la palabra, que no caminan en la palabra, porque no la comprenden. Y muchas veces caminan engañados, porque no han entendido. La persona no entiende el mensaje, y cuando la persona no entiende el mensaje, entonces viene el diablo y sus demonios y roban la palabra. Se la llevan. ¿Por qué? Porque no ha producido efecto al interior de esa persona. Por tanto, esa persona o esa semilla sembrada en esta persona no da fruto. Es necesario que el Espíritu Santo, hermanos, are su corazón. ¿Para qué se hará un terreno? Para que se haga suave, ¿cierto? Pero si el corazón está endurecido, es necesario que el Espíritu Santo, es a quien le corresponde, are ese corazón, are ese entendimiento endurecido, para hacerlo terreno suave, terreno fértil, y así la palabra penetre en su entendimiento, y entonces da el fruto que agrade a Dios. Si el Espíritu Santo no ara ese corazón, hermanos, entonces la semilla no va a penetrar, no va a comprender la palabra y no va a aprender a caminar por la palabra. Con razón el Señor dice: no contristéis al Espíritu Santo. No entorpezcáis la obra del Espíritu Santo.
Porque si entorpecemos la obra del Espíritu Santo, andaremos para allá y para acá, ignorantes de la verdad, caminando de cualquier manera y tantas veces convencidos de que estamos haciendo bien. Nos engaña cualquier charlatán y entonces decimos, mire, lo dijo fulano de tal, que reúne tantos miles de personas, por tanto debe tener autoridad. Las multitudes no necesariamente tienen la razón. Eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios es falso. El pueblo siempre se equivoca. El único que no se equivoca es Dios. Por eso el Espíritu Santo debe arar su corazón. La palabra penetra solo en un corazón que está apto para recibir la semilla. Número 2. Parte de la semilla cayó ¿dónde? En pedregales. Versículos 20 y 21 del mismo capítulo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muchas personas tienen su corazón lleno de rocas. Y entonces donde hay mucha roca, el terreno fértil es poco. Las piedras, podemos pensar que son esos lugares de nuestra vida donde no permitimos que el Espíritu Santo gobierne, donde cerramos la puerta para que el Espíritu Santo gobierne. Y entonces dejamos poco espacio a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros cerramos la puerta diciendo, hasta aquí no te metas, Señor. ¿Recuerdan el joven rico? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿has guardado los mandamientos? Sí, Señor, desde niño, yo soy un duro. Si quieres se los recito de memoria. Y entonces el Señor le dice, te falta una cosa. Amas más tus riquezas que a Dios. Por tanto, debes hacer algo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y repártelo. Y palabras más, palabras menos, le dice el joven rico, maestro, se le fue la mano. Hasta allá no le permito que entre. Reservamos espacio del corazón para que el Espíritu Santo no gobierne. Estas personas no se alimentan de la verdad. Esta semana hablaba con alguien y él hablaba de esto, de que alguien tiene su verdad y yo tengo la mía. Y yo le respondí con todo respeto, si usted tiene su verdad y yo tengo la mía, entonces la verdad no existe. Porque la verdad tiene que ser un absoluto. Donde me guste o no me guste es la verdad. La acepte o no la acepte, eso no va a cambiar. Sigue siendo la verdad. Pero nos gusta guardar espacios donde decimos, hasta allá, por favor, no entren porque usted sabe. Y cogemos la Biblia y empezamos a justificar lo que pensamos. Es triste cuando usamos la Biblia para justificar lo que pensamos, lo que ya queremos creer, en vez de utilizar la Biblia para saber qué debemos creer. Es triste que estemos pensando, ¿qué es lo que me parece bien? Y entonces vamos a ver qué dice la Biblia para ver si eso justifica lo que pienso. En vez de ir con el corazón abierto a decirle, Señor, ¿tú qué quieres decirme a mí? Porque estoy dispuesto a obedecer lo que tú mandas. ¿Recuerdan ese momento de tanta crisis en Israel? Donde el sacerdocio estaba totalmente pervertido, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, y Dios llama a un niño, y este niño que se llama Samuel, ¿cómo respondió? Habla, que tu siervo escucha. ¿Cuánto estamos dispuestos hoy a decirle al Señor, habla, que tu siervo obedece?
Nos cuesta. Estas personas no se alimentan de la verdad porque tienen espacios en su vida que se niegan a entregar bajo el control del Señor. Entonces no echan raíces en la fe, raíces suficientes. Y por eso cuando llegan las dificultades se desaniman. Lo primero que hacen es levantar sus ojos al cielo y decirle al Señor: ¿por qué a mí? Y el Señor podría responderles: ¿y por qué no a usted? No podemos reservar espacios para que la tierra fértil no tenga lugar. Usted y yo necesitamos conocer lo que más podamos acerca del plan de Dios. Necesitamos ser discipulados, ser enseñados, echar raíces fuertes en la fe. Porque si nuestro corazón rebosa de la palabra de Dios, de esa viva, de esa que es vida, que es verdad, nuestra fe no se debilita cuando llegue la prueba. No está bien decir: es que Dios me entiende, Él sabe que estaba en mucho dolor. Pues sí, Cristo nos entendió en esa circunstancia, es verdad. Pero recuerde que le dijo a una mujer pecadora: vete y no peques más. Es decir, no te quedes el resto de tu vida justificándote en tu debilidad. Vete y aprende la lección. Porque esta vez te libraste, pero quizás la próxima no. Comemos de lo que sembramos, vivimos de lo que confesamos con nuestra boca, y no podemos decirle, como nos decían en la cena del Señor: es que la culpa es de fulano. No. Usted y yo debemos cultivar devoción diaria por la palabra de Dios, alimentarnos de ella continuamente para poder echar raíces en la fe y crecer. Usted y yo debemos procurar siempre llegar a nuestra cita con el Señor, sea en la devoción diaria de la palabra o incluso en el congregarnos. Alguien me dice: yo no me congrego, pero yo allá leo la palabra. Y le pregunto con todo respeto: ¿cómo crece? ¿Sabe cómo crece uno? Cuando alguien al lado le pisa los callos y uno aprende a perdonar. Así crece. Así que uno encerradito por allá solito en un baño no crece. Puede leer mucho, pero no crece. No seamos conformistas. Todo espacio en nuestra vida negado al control del Espíritu Santo será un lugar donde la semilla no podrá germinar, donde la fe se hace frágil y entonces se flaquea en la dificultad. De espaldas a Dios no se cosecha abundancia de vida. El todo justo, escúcheme bien, el todo justo siempre premia la fidelidad. Usted y yo no somos fieles suficientemente para que nos justifiquemos delante de Dios. Cristo fue fiel. Pero nosotros debemos procurar cultivar la fidelidad como voto de gratitud por el Dios del cielo. Esta semana visitamos una familia por allá en uno de los últimos rincones de Bosa. Yo había entendido que vivían por aquí cerquita y comprendí, no están aquí esta mañana, así que por eso no. Pero comprendo el esfuerzo que hacen cuando de vez en cuando vienen acá, porque son una familia pobre. Dios premie ese esfuerzo. Dios les premie. Porque han pasado dificultades y están pasando dificultades. Pero Dios les premie, porque esos esfuerzos traen fruto. Número 3. Parte de la semilla cayó entre espinas. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no trae fruto. Personas que reciben la palabra,
pero su vida está ocupada pensando en problemas que resolver, quizás pensando en hacer riquezas. Es que Dios sabe que esto es un supermercado y tengo que abrirlo los 7 días de la semana, 20 horas al día, o si no, no se vende. Bueno, si lo deja en manos de su esfuerzo, seguro no se va a vender. Pero si lo deja en manos del Señor, seguro que se va a vender. Yo les comenté la historia de un hombre, un pastor que tenía un supermercado y no abría los domingos. Y prosperaba. Luego le montaron 2 centros comerciales al lado de eso en Bucaramanga. Y yo dije, ahora se acabaron a este supermercado pequeño. No, se fortaleció más. Porque en los centros comerciales hay hipermercados, hermanos. Creció más, creo que ahora tiene como 3 sedes y bien montadas. Dios le dio sabiduría. No lo sacaron del mercado. Dios honra a los que le honran. Dios honra a aquellos que se deciden a honrarlo. La semilla no prospera donde los afanes por las cosas personales, por las cosas carnales, la ahogan la planta. Esas espinas podemos pensar que son esas cosas que se apoderan de la mente y ocupan la prioridad del creyente. Repito, esas cosas que se apoderan de la mente y ocupan la prioridad del creyente. Y esas prioridades equivocadas ahogan la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios se muere cuando nosotros la ahogamos con otras prioridades. No es que la palabra en sí se muera, es el fruto en nosotros el que no se da. La persona crece raquítica, no da fruto. No se alimenta de la palabra de Dios porque el engaño de las comodidades le convencen de usar su tiempo en algo que parece más productivo. Sí, por eso es que decimos, Dios entiende. Hermanos, Dios entendió desde hace rato. El problema somos nosotros. Y no lo digo para juzgar a ninguno. Me estoy hablando a mí. Pero espero que alguno de ustedes también le lleve bendición a través de esa reflexión. No permitamos que un problema, un afán por ganar dinero, nos impida conocer y vivir por la verdad. Debemos buscar en la Biblia el alimento espiritual que necesitamos. No nos excusemos en que no queda tiempo, porque eso no es verdad. La verdad es que no fue importante acudir a la palabra, no fue importante congregarnos con los hermanos y crecer, porque para lo que es importante siempre sacamos el tiempo, porque a nadie le sobra tiempo. Al que le sobre tiempo, hermanos, pues venda un poquito, pero que yo conozca, a nadie le sobra tiempo. Y especialmente a los desocupados. Busque un desocupado, ofrézcale trabajo y verá que no tiene tiempo. Las personas más ocupadas son las personas que mejor han aprendido a administrar el tiempo y son las personas que siempre aprenden a destinar el tiempo para lo que es prioritario. Entonces, cuando decimos Dios sabe que es que no me queda tiempo, realmente estamos diciendo Dios sabe que para mí no fue importante. Para lo que es importante siempre sacamos tiempo. Es cosa de prioridad. Es cosa de que es importante para mí. El problema radica en no creer ni valorar suficientemente para hacer el esfuerzo de perseverar. Porque perseverar demanda esfuerzo, disciplina, demanda dedicación, demanda decisión. Pero si no nos comprometemos con la verdad, y de verdad el Espíritu Santo no nos da el poder de perseverar. Pero si nos comprometemos
Él nos da el poder que nos hace falta para perseverar. Decidimos la disciplina y el Espíritu Santo da el poder. Por eso dice el Señor aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, allí entro y allí disfrutaremos, dice el Señor. Entonces a esta persona, escúcheme bien, nunca lo ahogarán sus afanes ni sus preocupaciones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido ahogados? No le pasa solo a usted, a mí también. Es cosa de prioridad. Es cosa de poner las cosas en orden para dar el tiempo necesario a lo que es importante y es prioritario. Número 4. Quien oye. Versículo 23 del capítulo 13, perdón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Diferentes niveles de fruto, ¿no? El número 4 lo vamos a llamar: parte de la semilla cayó en buena tierra. Un corazón arado por el Espíritu Santo. Esa persona que oye y entiende, obedece sin disculpa y le pasa algo hermoso. Verá resultados, fruto de la mejor calidad. 30 por 1, es decir, una semilla da 30, otra da 60 y la otra da hasta 100. Ahora sí comprendemos que unos crecen más que otros. Es el rendimiento, hermanos. Miremos un poco por qué esa diferencia en el resultado, siendo buena tierra. Vayamos al campo. Veamos que cuanto más la planta esté cerca del agua y reciba la energía del sol, da mejor fruto. ¿Se ha dado cuenta? Creo que alguna vez le conté que yo siempre veía, que cuando venía al pueblo, que en la finca de mi papá las naranjas daban cosecha 2 veces al año. Pero en el pueblo los naranjos estaban cargados todo el año, y como allá no había alcantarillado de aguas usadas, aguas servidas, entonces las amas de casa cogían esas aguas donde lavaban los platos y las lanzaban a la cepa de los árboles de naranja, y esos árboles mantenían con fruto todo el año. ¿Cuál es el secreto? El alimento. ¿De qué viven las plantas? Del agua que le llevan los minerales de la tierra y de la energía del sol. ¿De qué vive un hijo de Dios? Del alimento, hermanos. La palabra de Dios es como esa fuente de agua, es esa fuente que le reparte al ser los minerales que necesita para crecer. Y el Espíritu Santo es como la energía del sol que hace que esos elementos tomados de la tierra se procesen para que la planta se alimente. ¿Usted sabía que usted puede leer la Biblia todo el día, todos los días, y no recibir ningún alimento? Si el Espíritu Santo no procesa en usted ese alimento, no va a ser alimentado. Por eso digo que el Espíritu Santo es como la energía solar que hace que se procese el alimento tomado de la palabra. Y entonces la planta crece y da fruto. ¿Y por qué? Algunos al 30, otros al 60 y otros al 100. El agua y el sol. ¿Cuánta palabra y cuánta obra del Espíritu Santo determinan el tamaño del fruto? De otra forma, perdemos el tiempo. Cuanto más se alimente usted de la palabra y más esté abierta su vida a la guía del Espíritu Santo,
mayor cantidad y mejor calidad de fruto. Lo repito, cuanto más se alimente de la palabra y más esté abierta su vida a la guía del Espíritu Santo, mayor cantidad y mejor calidad de fruto. La pregunta es entonces, ¿cuánto fruto quiere y de qué calidad? ¿Cuál es el secreto? Palabra de Dios y Espíritu Santo. Con personas así, hermanos, bendito sea Dios que son personas como ustedes. Y si falta todavía, pues nos animamos, hermanos, a echar para adelante, a hacer lo que nos corresponde. Con personas así, comprometidas y alimentadas, escúcheme bien, la iglesia se fortalece y el reino de los cielos se establece en la tierra. Porque somos instrumentos para establecer el reino que Cristo trajo, la revelación máxima del Padre. Somos instrumentos. Ahora escuche, yo sé que esto nos gusta mucho. A creyentes como estos, Dios les revela más ampliamente los secretos del reino. Hace 8 días decía que la mayor parábola es Cristo, Dios hecho carne. La parábola más grande, hay que comprenderla. ¿Y quiénes la comprenden? Quienes se alimentan para dar fruto. Pero ¿sabe qué le pasa a esas personas que están bien alimentadas, bien nutridas? Usted puede verlas allá calladitas, que no hacen bulla con nadie. No son los gritos los que determinan de qué tamaño es la autoridad. Cuando una persona está investida del poder del Espíritu Santo, habla y el demonio obedece. Habla y hasta las enfermedades huyen, ¿cierto, hermana Aurorita? Las enfermedades huyen. ¿Sabe qué le pasa a esa persona? Sale de la ruina, porque la ruina se quiebra. Y no estoy hablando de cuánto capital tenga usted, sino cómo vive con lo que Dios le da. Sale de la ruina porque la ruina se quiebra. ¿Sabe por qué pasa todo esto? Porque el poder fluye. Aleluya, el poder fluye porque esta persona está investida, llena de autoridad de lo alto, autoridad del mismo Dios en la persona de Jesucristo, por la obra del Espíritu. Ahora observemos este detalle final. Los discípulos le preguntaron al Señor, y tal vez nosotros nos hacemos esa misma pregunta muchas veces. Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el significado de la parábola, que no entendimos? Y antes de explicarles, Jesús les anota esto, y téngalo en cuenta. Marcos capítulo 4, versículo 13. Aquí lo tengo anotado para no. Marcos capítulo 4, versículo 13. Y les dijo Jesús, cuando ellos le preguntaron, ¿qué es lo que quiere decir esa parábola, conocida como la parábola del sembrador? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras parábolas? Quien no entiende este principio sobre la necesidad de tener un terreno adecuado para sembrar, no habrá entendido sobre el reino. Quien no comprende la necesidad de un terreno adecuado, no comprende el reino, hermanos.
La única forma de comprender la voluntad de Dios, la persona de Jesucristo, la santidad en Cristo, es que estemos alimentados. Y la única forma de estar alimentados es que el terreno esté adecuado. Si el terreno no está adecuado, hermanos, allí la semilla no prospera. Y no hay entendimiento. No habrá entendido el reino. Por eso es fácil engañarlo. Un charlatán le dice, es que el Señor me mostró que tal cosa, y corre para allá porque le parece que allí hay autoridad. Pero los verdaderos hijos de Dios hacen como los cristianos de Berea, que cuando escuchaban al mejor predicador del mundo, iban a la palabra a ver si era verdad lo que estaba predicando. Pero ¿cómo corroborar con la palabra si no la entendemos? Por eso el terreno tiene que estar adecuado. ¿Cómo podrá entender el resto de los secretos?, le dijo el Señor a sus discípulos. ¿Cómo van a entender si no comprenden lo básico? Y déjeme decirle, eso incluye nuestro afán por las bendiciones que tanto nos gustan y por la abundancia que tanto nos gusta. Porque en los restaurantes costosos preparan muy rico. Nuestro hermano Aldemar nos ha recordado muchas veces este texto. Permítame traerlo. Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué es un barbecho? Es un terreno que está arado, arregladita la tierra, listo para ser sembrado. Está todo servido, pero hay un problema. Quien no tiene oídos para oír, como dijo el Señor allí en el versículo 9 de Mateo 13, no entiende y no sabe para qué es eso. Entonces se pierde la bendición por no saber con qué se come eso. Cuando no entendemos, hermanos, desperdiciamos. ¿Qué desperdiciamos? Grandes bendiciones, grandes oportunidades para ser bendecidos. ¿Por qué las desperdiciamos? Por falta de juicio, por falta de disciplina, por falta de dedicación, por falta de orden. El secreto del fruto en el reino de los cielos no es la semilla, porque es la palabra perfecta de Dios. Esa semilla está totalmente buena. No es una semilla transgénica, es una semilla simplemente perfecta. Tampoco es el sembrador, que es nuestro Señor, es el Salvador, es el que nos dio lo que no podíamos recibir. Es el estado del terreno y la diligencia para mantenerlo bien arado, que aunque el que lo ara es el Espíritu Santo, quien abre la puerta para ser arado somos usted y yo. El terreno preparado es su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su actitud frente a Dios, frente a su palabra? Es que a veces le creemos más a Google que a la palabra de Dios. Hay hermanos que la pasan buscando en Google a ver qué dice. Vaya la palabra de Dios, porque Google miente mucho, en cambio la palabra de Dios jamás miente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a buscar en la forma adecuada y a preparar el terreno para que esté adecuado para la siembra. No lo hacemos nosotros, lo hace tu Espíritu Santo, pero nos corresponde disponer el corazón para que como hijos tuyos seamos instrumentos útiles para que el Espíritu Santo obre en nosotros y se refleje tu gloria, la presencia del reino de los cielos que se ha acercado. Gracias, Padre. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.